En esta relación vamos a hablar sobre los antibióticos, que son las quinolonas, sulfas y metronidazol. Estos tres grupos de fármacos más que nada van a actuar inhibiendo la síntesis de ADN o destruyéndolo, ¿ok? Y bueno, este es el contenido de la sesión. De los tres grupos vamos a hablar sobre el mecanismo de acción, la farmacocinética, farmacodinámica, indicaciones clínicas y el espectro y los efectos adversos. Bien, para empezar, vamos a hablar sobre las quinolonas. Las quinolonas se van a dividir en estos cuatro grupos, que son las generaciones. ¿Ok? Lo que tenemos que mencionar sobre la primera generación es que ya no se usan, ¿no? Ahora vamos a empezar sobre las últimas tres. Primero que nada, vamos a decir que la primera y segunda generación son grupos de fármacos que están más que nada vinculadas a los gram negativos y también a todo lo que le dice como que quinolonas abdominales, ¿no? Urinarias, porque van a actuar más que nada como gram negativos, ya sea para itus o infecciones intraabdominales. Y por otro lado está las tercera generación y cuarta, que son el levofloxacino y moxifloxacino. Aquí el espectro más que nada va a aumentar, bueno, no es que va a aumentar, va a cambiar hacia los gram negativos, y aquí estos se le conocen como las quinolonas respiratorias, ¿no? Y más que nada se usan para neumonías y exclusivamente el moxifloxacino se puede usar para TBMDR y el levofloxacino también, que ya vamos a estar hablando algo más adelante, ¿ok? Pero eso es en general lo que deben de saber sobre las quinolonas. Que la segunda generación, que es la que se usa, es una para gram negativas, y de la tercera y la cuarta primordialmente para gram positivas. Pero obviamente como hay una transición de la segunda a la cuarta, la tercera como que no se decide y puede ir para gram positivas o gram negativas. Y puede ser respiratoria o urinarias. Bien, el mecanismo de acción, como había mencionado, son inhibidores de la síntesis del ADN. Lo que hacen las bacterias para replicar su ADN es lo mismo, ¿no? Como que van a cortar el ADN de doble cadena y van a generar que solo esté esta parte. Y aquí puede venir el ARN polimerasa generando la replicación, ¿no? Entonces, al hacer esto, aquí debe haber una enzima. Esta enzima es la ADN girasa, que lo que va a hacer es evitar que cuando se va desenrollando el ADN se generen como bultos, ¿no? Algo así como, por ejemplo, cuando tú intentas estirar, por así decirlo, el cable del teléfono, que antes usaban los cablecitos de teléfono. La parte que está estirada se va a ver bien, pero los que están posterior a donde lo estás estirando, como que se va a acumular, ¿no? Entonces, eso es lo que va a inhibir esta enzima. Va a cortar esa parte del ADN, como que lo va a restituir y luego lo va a sellar. O sea, esa es su función. Pero lo que hacen estos fármacos, principalmente la de primera y segunda generación, que son los que van a actuar en la ADN girasa, van a ser inhibir a la enzima cuando ya cortó el ADN. Entonces no va a permitir que se restablezca, ¿no? Entonces va a haber un efecto bactericida. Y por otro lado está la topoisomerasa 4, que es cuando ya se genera la replicación. El cromosoma, bueno, aquí va a estar el ADN y va a estar unido, ¿no? Por estos dos puntos, así como se ve en la imagen, así como un eslabón de una cadena. Y lo que hace la topoisomerasa 4 es cortar una parte, se separan y ya tenemos a los dos puntos, ¿no? Para que se pueda dividir la célula. Entonces aquí también es donde van a actuar las quinolonas de tercera y cuarta generación, en la inhibición de la topoisomerasa 4. ¿Ok? Entonces, este es el mecanismo de acción de las quinolonas a grandes rasgos. Y justamente aquí se explica, ¿no? La ADN girasa, que es la topoisomerasa 2, y esta, como he mencionado, va a estar principalmente en la primera y segunda generación, entonces es el mecanismo de acción en los gram negativos. Y aquí la función fisiológica normal es que corta y desenrolla la doble hebra durante la replicación bacteriana y previene el superenrollamiento positivo excesivo por delante de la horquilla. Lo que mencioné, ¿no? Que cuando lo vas desenrollando, como que se forman estos grumos de ADN. Y por último está la topoisomerasa 4, que justamente es que tras la replicación del cromosoma circular, las dos células hijas quedan entrelazadas, ¿no? Como encadenadas. Y esta enzima es lo que hace es la corta y la separa. Bien. Ahora hablando sobre la farmacocinética y farmacodinámica,
Aquí, bueno, vamos a hablar que este grupo de fármacos está dentro de los grupos que son concentración dependiente, ya que su mecanismo más que nada va a ser por la concentración máxima por encima de la concentración mínima inhibitoria. ¿Qué quiere decir esto? Es que lo que se busca es darle una dosis al paciente y que esa dosis llegue a una concentración alta en la sangre y así no volver a darle la dosis, ¿no? Y esto también es importante porque lo que puede tener este fármaco es el efecto postantibiótico, es que después de que el fármaco caiga por debajo de la, o sea, todo este rango, sigue habiendo un efecto del antibiótico en la bacteria, o sea, va a inhibir la síntesis de ADN, ¿no? Entonces, esto es importante en este grupo de fármacos que va a compartir esta concentración dependiente con los aminoglicosidos, que son un grupo que ya lo han hablado. Entonces, esta parte es de la parte de la curva por encima de la MIC y es la absorción. Va a haber una biodisponibilidad oral casi perfecta, por así decirlo, es muy alta, entonces lo que quiere decir esto es que tú puedes darle un fármaco intravenoso a un paciente, ya sea Cipro, Levo, Moxi, y cuando el paciente ya tolere la vía oral, ya le puedes dar por vía oral, ¿no? Así evitando los efectos adversos de las vías. Y justamente la gran mayoría de los fármacos que vamos a ver ahora en los inhibidores de la síntesis de ADN va a ser justamente en la... Son fármacos que se pueden cambiar rápidamente de una vía endovenosa a una vía oral sin perder la efectividad del fármaco. Esto es importante porque se menciona que las fluoroquinolonas son quelantes. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú lo consumes, o sea, tú tomas tu pastilla y ahí mismo tomas un vaso de leche o sulfato de hierro, etcétera, como estos son iones, van a generar como que la quelación del fármaco y va a disminuir su acción. Entonces, es importante que no se dé el fármaco con calcio, magnesio, hierro, incluso aluminio, ¿no? Y justamente tampoco antiácidos. El volumen de distribución también es alta, ya que se usa para justamente prostatitis, como he mencionado, para infecciones como la neumonía y también infecciones intraabdominales. Y hay una penetración variable en el LSR, que generalmente no se usa para infecciones del sistema nervioso central. Esto es importante porque es justamente el por qué se usa este fármaco, bueno, este fármaco, exclusivamente el Moxi y el Levo, para el tratamiento de la tuberculosis, es que tiene un alcance intracelular alto, ¿no? Entonces pueden generar este efecto en los pacientes que tienen bacterias intracelulares como son la Legionella y en este caso que estamos hablando de la Mycobacterium tuberculosis, ¿no? El metabolismo y la excreción, bueno, en sí el metabolismo se va a dar generalmente por el riñón y la eliminación también, pero esto es principalmente en o sea, el perfil de la excreción renal va a ser en cipro y en levo, y el perfil hepático en mucifloxacino. ¿Qué quiere decir esto? Es que justamente, como hemos mencionado, son importantes en el tratamiento de la infección del tracto urinario. Estos fármacos son buenos para esta infección porque su excreción va a ser renal, entonces va a llegar a unos niveles de antibiótico en la orina muy altos, lo cual va a ser muy bueno para las infecciones del tracto urinario, y esto también nos indica que va a requerir un ajuste renal en caso de enfermedad renal, ¿no? Por otro lado, el moxifloxacino sí no sirve para las infecciones del tracto urinario justamente por ese sentido. Aparte de que es más factible usarlo en gram positivos, tampoco su excreción no va a ser a nivel renal, entonces no sirve prácticamente para los hitos. Y aquí su eliminación principalmente va a ser hepática y biliar. Y justamente porque no tiene excreción renal, no requiere ajuste de insuficiencia renal. Bien, ahora acá vamos a hablar sobre indicaciones clínicas y el espectro. Bueno, ya más o menos estamos hablando de esto y bueno, el ciprofloxacino, como mencioné, va a ser principalmente gram negativos y infecciones de diafragma para abajo, ¿no? Por así decirlo, que son las quinolonas urinarias. Entonces, el ciprofloxacino se va a usar en ITU y va a cubrir las principales bacterias que causan un ITU, como E. coli, ¿no? Infecciones intraabdominales también, por ejemplo, el cipro se puede usar para contrarrestar o en caso no haya cefalosporinas de tercera, en casos de apendicitis complicadas, incluso en diverticulitis, ¿no? Complicadas.
Y el ciprofloxacino no se usa y no se puede usar en tuberculosis MDR. Bien, el cipro se puede usar en neumonía adquirida en la comunidad, sí, pero no se recomienda. En cambio, el levofloxacino sí, sí se puede usar para neumonía adquirida en la comunidad, ya que va a cubrir bacterias atípicas, un espectro de gram positivos como estreptococos, etc. Y aquí en las atípicas, recuerden la hemotermia de mi leche, que son micoplasma, legionela, leche de clamidia. ¿Okay? Estas tres bacterias pueden cubrir el levofloxacino y esto, la cobertura de atípico se comparte con moxifloxacino. ¿Ok? Y justamente también cubre el gram positivos, que son la gran mayoría de bacterias que generan la neumonía en la comunidad, ¿no? Y también tiene un rango de cobertura de la pseudomonas aeruginosa. ¿Okay? Ya, Levo sí se puede usar aún para itus, pero ya como hemos visto, moxifloxacino, ¿no? León también se puede usar para infecciones intraabdominales y también está en esquemas para tuberculosis MR. Aquí Moxi no se usa y aquí sí. Justamente hay un esquema que es para TMDR que se llama BIPALM, que esta M justamente es de moxifloxacino. ¿Okay? Bien, ahora vamos a hablar sobre los efectos adversos principales que tienen estos fármacos. Y aquí están los más frecuentes, son los efectos gastrointestinales, ¿no? Que van a ser náuseas, vómitos y diarrea. Aparte de esto, hay un raro compromiso gastrointestinal que va a ser la infección por Clostridium difficile, que es un anaerobio, ¿no? Que generalmente está relacionado con el uso de antibióticos irracional y que es una infección que genera colitis pseudomembranosa a nivel del intestino. Bien, aquí tampoco se debe olvidar justamente que son los factores de riesgo o los efectos adversos que pueden tener los pacientes que toman estos fármacos, que son la ruptura del tendón de Aquiles, que esto es importante. Y generalmente siempre preguntan eso en algunos exámenes. ¿Okay? Y también la prolongación del intervalo QT, que es como se ve aquí, ¿no? Esta prolongación del intervalo QT pues va a llevar a diversas complicaciones como pueden ser arritmias, ¿no? Y a lo largo paro, etcétera. Y por último están las complicaciones neurotóxicas, que son las convulsiones y la neuropatía periférica. ¿Okay? Y como contraindicaciones absolutas está el embarazo y también en los pediatras, porque justamente al inhibir el tejido cartilaginoso, que justamente es lo que se ve en la ruptura del tendón de Aquiles, es daño en el tejido cartilaginoso, no se va a formar bien los efectos, ¿no? Bien, ya pasamos a otro grupo de fármacos, que son las sulfas. Aquí tenemos que tener en cuenta que este grupo de fármacos va a actuar en la síntesis de folato, que es prácticamente el ácido fólico, ¿no? Y en la célula humana, ¿por qué no nos afectan mucho, por así decirlo, estos fármacos? Es porque nosotros adquirimos el folato a través de la dieta. En cambio, la célula bacteriana lo que hacen es conseguir el folato, pero con una síntesis de nuevo. O sea, ellos no pueden absorber nuestro ácido fólico de la dieta, etcétera, sino que tienen que sintetizarla desde cero. ¿Y cuál es el principal o de dónde se empieza? Es de esto, del PAO, el ácido parabenobenzoico. Este PAO es importante y eso quiero que recuerden, porque los fármacos que se van a ver aquí, que son el sulfamethoxazol y el trimethoprim, van a actuar en esta vía, ¿no? Que es la vía de la síntesis de folatos, donde se empieza con el ácido parabenobenzoico. ¿Ok? El sulfamethoxazol lo que va a hacer es inhibir esta enzima, la dihidroxiapatosintasa, ya, ya que es un análogo del PAO. O sea, el sulfamethoxazol es similar al PAO. ¿Y qué va a hacer? Como son estructuras similares, va a pegarse a su enzima y la va a tener ahí, ¿no? Y ya esta enzima ya no va a poder hacer que el PAO sí, continúe esta vía, que es la vía de la síntesis de folato. Entonces, aquí tienes un bloqueo ya, ¿no? Como el sulfamethoxazol. Pero generalmente estas sulfas se usan en sinergia con otros fármacos, como el trimethoprim en este caso, que aquí lo que hacen es inhibir la dihidrofolato reductasa, que también es una enzima que
se sintetiza y que genera el tetrahidrofolato, y que a partir del tetrahidrofolato se generan los deoxirribonucleótidos, ¿no? Entonces, si no hay las adenina, guanina, citosina, timina, no va a haber la formación de ADN, ¿no? Prácticamente es eso. Entonces, al inhibir la síntesis de desoxinucleótidos, vas a inhibir la síntesis de ADN. Bien. En la parte de farmacocinética y farmacodinámica, estos son principalmente o históricamente se les consideraba como antibióticos tiempo dependientes, ya que es el mecanismo por el cual se va a evaluar la eficacia farmacológica va a ser por el porcentaje del tiempo que está por encima de la concentración mínima inhibitoria. ¿Ok? Y en sinergia con justamente el otro grupo de fármacos, que son la trimmetoprim o la pirimetamina, se va a volver un fármaco que se va a ver la eficacia por el área bajo la curva por encima de la concentración inhibitoria. Y justamente aquí se va a ver el efecto bactericida, ¿no? Ya no el bacteriostático que se ve aisladamente cuando se usa solo la sulfa. Y como he mencionado, la absorción en la biodisponibilidad oral es casi del 100% en este grupo de fármacos. La distribución alcanza entre el 50 y 80% de la concentración plasmática en LSR y placenta. Bien, esto es importante, ¿ok? Uno de los usos principales de justamente esto, que es el trimmetoprim sulfametoxazol o cotrimoxazol, es la toxoplasmosis cerebral. Entonces, es importante que pase la barrera hematoencefálica, ¿no? Y que puede llegar al líquido cefalorraquídeo y generar justamente la mejoría clínica que se ve. Y esto pasa porque al tener una especie de meningitis, las meninges se inflaman, y por esas meninges inflamadas que generan como un espacio es donde va a pasar el cotre hacia el líquido cefalorraquídeo. Entonces necesitas tener un proceso inflamatorio cerebral para que el cotre llegue de mejor manera hacia el líquido cefalorraquídeo. Y es importante que este fármaco pase a placenta, es porque está contraindicada completamente en embarazadas, pues. O sea, inhibes la síntesis de folato, ¿ok? Y si bien, como había mencionado, no afecta tanto a los humanos en una gran cantidad de fármacos, o sea, cuando tomas mucho fármaco, incluso en pacientes que simplemente eliminen baja cantidad de fármaco por el riñón, pues va a haber una acumulación, ¿no? Y esta acumulación puede generar daño. Y más obviamente a las embarazadas que necesitan el ácido fólico para generar un feto factible, ¿no? Viable. Y justamente también tiene una alta penetración intracelular. Justamente como hemos visto con las fluorquinolonas, que esa penetración intracelular le ayudaba contra bacterias como Mycobacterium, etcétera. Aquí, algo que no había mencionado es que el toxo es un parásito intracelular, ¿no? Entonces necesitas esa penetración dentro de las células, generalmente neutrófilos, etcétera. El metabolismo, bueno, es por acetilación, y justamente en pacientes que son acetiladores lentos se tiene que tener en cuenta esto para disminuir la dosis. Y se va a ver más que nada por el citocromo 3 a 4, ¿no? La eliminación va a ser renal y que requiere ajuste de dosis con una tasa menor de 30 mililitros por minuto. Bien. Ahora pasamos a las indicaciones clínicas. Bien. Este fármaco no es solo un antibiótico, ¿ok? El Cotri, la verdad que en efecto se ve bastante porque sirve para infecciones fúngicas, como he mencionado, para protozoarios como toxo y bacterias, ¿no? Entonces, no solo es un antibiótico, es múltiple. Se puede usar para varias cosas. Y esto es importante en pacientes con VIH, porque pacientes con CD4 menos de 200 ya tienes que empezarle profilaxis, y obviamente si es menos de 100 aún con mayor razón, ya sea para neumocistosis, toxoplasmosis, etc. ¿Ok? Esto es el manejo óptimo, por así decirlo, en neumocistis. El tratamiento es trimmetoprim sulfametoxazol. Entonces, este es un tratamiento óptimo para neumocistosis, que es un tipo de neumonía típica. También para hemófilus, neisseria, y enterobacterias sensibles. No confundir las enterobacterias con enterobacter, ¿ok? O enterococos, que justamente tienen una resistencia
natural hacia estos fármacos, porque tienen otra vía, otra vía para la síntesis de folato. Y como he mencionado, también sirve para bacterias atípicas. Aquí ya, bueno, más o menos se va a ver una variabilidad y una preferencia por otros grupos de fármacos, ¿no? Por ejemplo, la neumonía se puede tratar con otros grupos de fármacos y todo lo demás que está aquí también. O sea, lo que sí tienen que recordar es que las sulfas se usan para toxo, neumocistis, entre bacterias y nocardia. ¿Ok? Y bueno, aparte de tener una resistencia natural por otras vías que poseen para la síntesis de folato, también va a haber la resistencia adquirida, ¿no? Que es menor afinidad del fármaco hacia las enzimas que te estás bloqueando, una hiperproducción de la bacteria del ácido parabenobenzoico. Entonces tú le das una cantidad de fármaco, va a bloquear una cantidad de pava, ¿no? En cambio, si es que hay una hiperproducción, pues aún así va a haber una síntesis de folato y la bacteria no va a generar o sea, no va a haber muerte bacteriana. Y también una vía metabólica alternativa. Los efectos adversos principalmente van a ser los efectos adversos dermatológicos, ¿no? Como un síndrome de Steven-Johnson, que es lo que se ve aquí. Aquí, una necrólisis epidérmica tóxica. Y algo a tener en cuenta es que una vez un paciente presente estos síntomas de hipersensibilidad dermatológica, si en caso hay una afectación de mucosas, o sea, ves que la boca también se le hincha, se le inflama, se le pela, etc., ya no se debe volver a usar porque la hipersensibilidad es bastante grave en estos fármacos, ¿no? Y puede llegar incluso al shock anafiláctico. También hay un peligro renal porque va a generar cristaluria y riesgo de cálculos, hipopotasemia, bueno, esto es un poco por un daño tubular que no es tan grave, pero puede generar una pérdida de potasio y generar justamente la hipopotasemia, ¿no? A nivel pediátrico y obstétrico es importante, como había mencionado, está contraindicada, ¿no? En el tercer trimestre y en menores de 2 meses, justamente por la importancia del ácido fólico en esas etapas. Y el kernicterus, que es como una especie de ictericia, ¿no? Que es aumento de bilirrubinas, pero en este caso es que este fármaco va a desplazar la bilirrubina de su conexión con la albúmina, principalmente la directa, ¿no? Y esta bilirrubina directa va a llegar hacia el cerebro y se va a establecer justamente en los ganglios basales, ¿no? Como se ve en la imagen, un globo pálido. Así va a generar una afección del sistema nervioso central por este aumento de la bilirrubina. Y por último, que es menos frecuente, son las toxicidades hematológicas, ¿no? Que se va a ver más frecuentemente en pacientes que tengan alguna comorbilidad, como la citopenia. Como había mencionado, como que no tiene tanta relación en los humanos, porque nosotros tenemos de la dieta, pero en pacientes con comorbilidades sí se va a ver una disminución de la vitamina B12, pues. Y esta disminución de la B12 o B9 va a generar anemias megaloblásticas, etc. Y también es importante ver esto, que es una genética, la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ya que tienen mayor riesgo de generar efectos adversos por estos fármacos. Bien. Y por último vamos a hablar sobre el metronidazol. Y bueno, vamos a hablar un poco más rápido de esto porque ya está. Creo que ya me pasé del tiempo. Algo que tener en cuenta del metronidazol es que es un profármaco, ¿ok? Es esto de acá. ¿Qué quiere decir esto? Es que el fármaco no está activo cuando tú le pones al paciente, sino que el fármaco va a viajar. En este caso va a infiltrar la membrana, va a entrar dentro de las bacterias o protozoarios. Y aquí es donde se va a activar. ¿Y cómo se va a activar este metronidazol? Principalmente vamos a tener en cuenta que metronidazol va a ser viable en bacterias anaerobias. Ok, entonces, ¿qué es lo que necesita el metronidazol para funcionar? Una baja concentración de oxígeno. Ok, y justamente en las bacterias anaerobias va a haber un transporte de electrones, o sea, va a haber otro receptor de electrones, ¿no? Y como el oxígeno es generalmente el receptor de electrones por
excelencia, cuando no hay oxígeno, los electrones como que quedan libres. Y estos electrones entran al grupo nitro del metronidazol. Y justamente van a generar la activación del fármaco. Esta activación del fármaco va a generar algo así como los radicales libres de los oxígenos, que son oxidantes. Aquí se van a generar radicales libres nitroso, que son altamente inestables y citotóxicos. Entonces, como ya estás dentro de la bacteria, ya estás alrededor de su núcleo del ADN, va a generar una ruptura de la cadena y pérdida de la estructura helicoidal del ADN. Entonces, este fármaco es un bactericida puro, ¿no? O sea, no inhibe la síntesis, simplemente destruye el ADN. Bien, aquí estos fármacos son antibióticos. Ay, se me olvidó corregir. Es área bajo la curva dependientes. Prácticamente son concentración dependientes, ¿no? El área bajo la curva es todo esto, como que la biodisponibilidad por encima de la concentración mínima inhibitoria. Y la absorción es muy factible, o sea, muy alta, como he mencionado. Todos estos grupos de fármacos de inhibidores de síntesis de ADN tienen una biodisponibilidad oral alta, lo cual puede haber un switch de vía endovenoso a vía oral sin ningún problema, ¿no? Cuando ya se tolera la vía oral. La distribución, bueno, es excelente penetrando el líquido cefalorraquídeo a pesar de que las meninges no estén inflamadas. Esto es importante, ¿no? En comparación con las sulfas que habíamos visto antes. También hay una alta penetración intraabdominal y pélvica. El metabolismo va a ser principalmente hepático y la eliminación va a ser 80% renal y no requiere ajuste. Y algo que es importante que se debe mencionar a los pacientes es esto, que este fármaco va a teñir la orina, ¿no? Y generalmente los pacientes al tomar un fármaco tienen miedo de que les cause daño hepático renal, ¿no? Y si ven que su orina está cambiando drásticamente, van a dejar de tomar el fármaco si es que no les informas. Este cambio en la tinción de la orina no es dañino, o sea, es normal en el consumo del fármaco. Entonces, si no le informas al paciente, pues va a dejar de tomar el medicamento, ¿no? Bien. En las indicaciones clínicas, como habíamos visto, principalmente va a ser bacterias que tengan que no usen el oxígeno prácticamente, las anaerobias y los protozoarios microaerófilos, ¿no? Que usan, o sea, que están acostumbrados a lugares de bajo oxígeno. Aquí en anaerobios vamos a tener las Bacteroides fragilis, Clostridium, Fusobacterium, Streptococcus, Protella, prácticamente todos los anaerobios, ¿no? Y los protozoarios, aquí sí solo vamos a mencionar tres: Giardia, Entamoeba y Trichomonas. Esos son importantes. Y hay otro, bueno, no sé si habrán escuchado que este metronidazol está dentro de una terapia para Helicobacter pylori. Bueno, eso es de acá abajo, ¿no? Pero que ya hay una resistencia, por así decirlo, adquirida de Helicobacter hacia metronidazol. Y ya no se ve en la terapia triple como antes, sino ya se puede usar en la terapia cuádruple, ¿no? Para infección por Helicobacter pylori. Entonces, esto se va a usar para sepsis intraabdominal porque generalmente lo que cubre es cuando hay una perforación abdominal o una apendicitis complicada, va a ser gram negativos y anaerobios. Ya hemos visto, ¿no? En gram negativos puedes meterle el ciprofloxacino o cefalosporina de tercera generación como ceftriaxona. Pero ya hablando del tema, cipro, y en anaerobios sí o sí tienes que meterle metronidazol. ¿Ok? Entonces, este es el esquema para perforación abdominal o apendicitis complicado. Cipro y metro, o ceftriaxona y metronidazol. También se puede usar para abscesos pulmonares y cerebrales. Como deben saber que los abscesos no hay oxígeno, pues entonces hay una mayor colonización de bacterias anaerobias y justamente es importante para el tratamiento de esto, ¿no? Y también para vaginosis y parasitosis, como hemos visto anteriormente, llega bien hacia la pelvis. Y bueno, va a haber una resistencia natural en Enterococcus, anaerobios, aerobios estrictos, ¿no? Principalmente. O sea, bacterias que sean aerobios estrictos, pues no van a... no les va a pasar nada cuando le das el metronidazol. Y justamente puede haber una resistencia adquirida, que son las mutaciones que disminuyen la actividad de la nitroreductasa, que es la enzima, ¿no? Que va a generar la liberación de electrones para que se active el fármaco. Bien.
Y por último, los efectos adversos. Ya habrán escuchado del efecto antabús o el efecto tipo disulfiram, que es cuando tú estás tomando metronidazol y consumes alcohol, ¿no? Que va a generar un cuadro bastante no gratificante, que son náuseas, vómitos, taquicardia, rubor. Y justamente esto se debe evitar, ¿no? El consumo de alcohol durante y hasta 72 horas después del tratamiento. Y esto se debe a la inhibición de la enzima aldehído deshidrogenasa. Por otro lado está el inhibidor de la CYP3A4, que aumenta peligrosamente los niveles tóxicos de fármacos como la warfarina, ¿no? Warfarina, medarona, litio, fenitrina. Y esto puede agravar los cuadros que están tratando, ¿no? Ya sea para evitar el sangrado, para evitar la coagulación, y va a haber un riesgo de sangrado masivo. La medarona, por ejemplo, antiarrítmicos, ¿no? Puedes llegar a un punto de generar paro cardíaco. El litio también, por ejemplo, que le estás usando para un trastorno psiquiátrico. Y la fenitoína, ¿no? Para convulsiones. Y bueno, la alerta roja es la neurotoxicidad, ¿no? El uso agudo y de altas dosis va a generar encefalopatía, ataxia, convulsiones. Y el uso prolongado también va a generar algo similar a los fluoquinolonas, que son neuropatía periférica. Y bueno, los efectos comunes, como había mencionado, van a ser, aparte de la coloración de la orina, el sabor metálico, las náuseas y la sequedad bucal. Bueno, eso sería todo por mi parte, chicos. Listo. ¿Estás ahí, Ernesto?